¿Y si te dijera que los 10 mandamientos no son lo más importante que le sucedió a Moisés en ese monte? Que antes de que Dios escribiera una sola letra sobre las tablas de piedra, antes de que el trueno retumbara y el pueblo temblara al pie de la montaña, hubo algo más, algo que las Escrituras mencionan apenas con un susurro, algo que los rabinos más antiguos registraron en textos que hoy la mayoría de los creyentes nunca ha leído. Moisés no solo subió a un monte, Moisés cruzó umbrales, 7 velos entre el mundo de los hombres y la presencia directa del Dios viviente. Y lo que encontró en cada uno de esos velos, lo que vio, lo que sintió, lo que le fue revelado en cada capa de esa ascensión sobrenatural, cambiará para siempre la forma en que lees cada palabra que este hombre escribió. Su nombre aparece más de 800 veces en la Biblia. Pero conocer el nombre de Moisés y conocer al Moisés que subió ese monte son dos cosas completamente distintas. Quédate conmigo, vamos a subir juntos. Antes de que podamos entrar a los velos, necesitas entender quién era este hombre. No el Moisés de las películas de Hollywood, no el anciano de barba blanca con el cayado levantado sobre el mar, el Moisés real, el hombre histórico, el hombre que vivió una vida que parece imposible de contener en un solo ser humano. Nació condenado a muerte. El faraón más poderoso de la tierra había decretado que todo niño hebreo varón sería arrojado al Nilo. Y sin embargo, este niño específico, este bebé que su madre escondió durante 3 meses con desesperación y fe en proporciones iguales, fue encontrado por la hija del mismo hombre que ordenó su muerte. Fue criado en el palacio que debía haberlo destruido. Educado con la sabiduría de Egipto, la civilización más avanzada de su tiempo. Aprendió astronomía, arquitectura, medicina, escritura, estrategia militar. Y luego lo perdió todo en un solo día. Un golpe. Un hombre egipcio maltratando a un esclavo hebreo. Y Moisés, el príncipe, actuó. El cuerpo quedó enterrado en la arena y Moisés huyó al desierto con nada más que la ropa que llevaba puesta. 40 años en el desierto, no 40 días. 40 años. 4 décadas pastoreando ovejas en Madián. 40 años que a cualquier ojo humano habrían parecido el final de una historia. Un hombre que tuvo todo el poder del mundo y lo redujo a polvo. Pero Dios no opera con los mismos cálculos que los hombres, porque Deuteronomio 34:10 dice algo que debe detenerte completamente. Dice esto: nunca más se levantó en Israel profeta alguno como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara, no en sueños, no en visiones desde lejos, no a través de ángeles intermediarios. El Señor del universo se relacionó con este hombre de una manera que no ha sido replicada por ningún otro ser humano en la historia del pueblo de Dios. Y esa relación no comenzó el día que el arbusto ardió sin consumirse. Esa relación fue construida ascenso por ascenso, velo por velo, en la montaña que los hebreos llamaron Sinaí. Los 7 velos están a punto de abrirse, y lo que encontrarás en cada uno de ellos tiene el poder de responderte preguntas que llevas años cargando en silencio. Si esto ya está tocando algo dentro de ti, dale like ahora mismo, no por nosotros, sino para que esta revelación llegue a alguien más que la está buscando en este momento. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los velos que estamos a punto de atravesar juntos. Imagina estar parado al pie de una montaña que tiembla. No es una metáfora, no es poesía. Éxodo, capítulo 19. Describe lo que el pueblo de Israel experimentó desde abajo mientras Moisés comenzaba a subir, truenos, relámpagos, una nube densa sobre la cima, el sonido de una trompeta que crecía más y más fuerte sin que nadie la estuviera tocando, la montaña entera envuelta en humo porque el Señor había descendido sobre ella en fuego. ¿Y el pueblo? El pueblo que acababa de cruzar el Mar Rojo caminando sobre tierra seca. Ese mismo pueblo que había visto las 10 plagas, que había comido maná del cielo, que había bebido agua de una roca. Ese pueblo estaba tan aterrorizado que retrocedió.
Le dijeron a Moisés: «Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos». Y Moisés subió. El primer velo que Moisés cruzó fue la nube, y no era una nube como las que conocemos. Los textos rabínicos del Midrash, los escritos que los maestros judíos han preservado por siglos, describen esta nube como una frontera viva, una membrana entre dos dimensiones de realidad: el lado de afuera, el mundo que los sentidos humanos pueden registrar; el lado de adentro, algo para lo cual el cerebro humano no fue diseñado originalmente. Éxodo 24:15 dice que la nube cubrió el monte durante 6 días, 6 días de Moisés en el umbral, 6 días de preparación antes de que Dios lo llamara desde adentro. ¿Por qué 6 días? Los comentaristas más antiguos dicen que eran días de purificación progresiva, que cada día en el umbral, una capa de lo humano, de lo carnal, de lo temporario, era removida de Moisés para que pudiera entrar en lo que venía. Y lo que esto revela sobre el carácter de Dios debería cambiar la forma en que te acercas a Él. Dios no arrastró a Moisés hacia su presencia sin preparación. No lo lanzó abruptamente a una gloria para la que aún no estaba listo. Hubo un proceso, hubo espera, hubo 6 días de transformación en el umbral, antes de un solo día de encuentro en lo más alto. ¿Cuántas veces en tu vida has interpretado el período de espera como abandono? ¿Cuántas veces la nube que cubrió tu montaña, la confusión, la incertidumbre, la sensación de que Dios está callado, ha parecido evidencia de que Él no está ahí? El primer velo te dice algo diferente. La nube no es ausencia, la nube es preparación. La nube es el proceso de hacerte apto para lo que viene después. Moisés no habría podido sobrevivir el segundo velo sin los 6 días en el primero. Y tú no podrás recibir lo que Dios tiene preparado en la siguiente etapa de tu vida si no permites que la nube haga su trabajo primero. Cuando Moisés cruzó la nube, entró al fuego. Éxodo 24:17 lo describe sin rodeos. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor en la cima del monte a los ojos de los hijos de Israel. Un fuego consumidor, no una llama, no una fogata. La palabra hebrea que usa el texto es akal, devorador, el tipo de fuego que no deja nada sin transformar a su paso. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las personas lee demasiado rápido. El texto dice que el pueblo veía ese fuego desde abajo y lo describía como consumidor. Pero Moisés estaba dentro de ese fuego y no fue consumido. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre que puede estar dentro de la gloria de Dios y el que solo puede verla desde lejos? Los textos del Talmud babilónico describen que el fuego que rodeaba a Moisés en el segundo velo no era destructivo para él, porque Moisés había llegado a un punto de alineación tan profunda con la voluntad de Dios que ya no había en él nada que el fuego de la santidad divina pudiera destruir. No porque fuera perfecto, sino porque había soltado todo lo que no era de Dios. 40 años en el desierto no fueron un paréntesis en la historia de Moisés. Fueron el segundo velo aplicado a su vida antes de tiempo. Fueron la quema lenta de todo aquello que el palacio de Faraón había construido en él. El orgullo del príncipe, la confianza en el poder propio, la idea de que el cambio viene por la fuerza del brazo humano. El desierto quemó todo eso. Y cuando Moisés entró al fuego literal del Sinaí, el fuego reconoció a alguien que ya había pasado por él. Apocalipsis 1:14 describe a Cristo con ojos como llama de fuego, no ojos de juicio frío y distante, ojos que ven todo, ojos que penetran toda apariencia y llegan directamente a la realidad de lo que eres. Ese mismo fuego que consumía desde afuera para el pueblo y transformaba desde adentro para Moisés, sigue siendo la naturaleza del Dios que está sentado en el trono hoy. La pregunta no es si el fuego de su presencia es real. La pregunta es, ¿qué encuentra el fuego cuando llega a ti? ¿Hay cosas que aún necesitan ser quemadas? ¿Estructuras de orgullo?
planes construidos sobre la confianza en tu propio poder. El segundo velo no es un lugar de castigo, es un lugar de liberación. Y lo que sale del otro lado del fuego siempre es más real, más puro, más verdadero que lo que entró. Más allá del fuego, Moisés encontró el sonido. Y necesito que entiendas que esto no era simplemente ruido. El libro de Éxodo describe lo que el pueblo escuchó desde abajo como truenos, pero la palabra hebrea original es kolot, y kolot no significa simplemente truenos, significa voces, voces en plural. Los maestros del Zohar, el texto central de la tradición mística judía, enseñan que en el tercer velo, Moisés comenzó a escuchar las frecuencias del lenguaje divino, no palabras todavía, aún no los mandamientos, sino algo más fundamental, la arquitectura del habla de Dios, la estructura misma del universo expresada en sonido, porque el Génesis comienza con palabras, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El universo no fue construido con materiales, fue hablado a la existencia. Y en el tercer velo, Moisés estaba entrando en la sala de origen de ese habla. El Salmo 29 dedica todo su texto a describir la voz de Dios sobre las aguas, quebrantando cedros, sacudiendo el desierto. Esa voz que David describió en el Salmo, Moisés la estaba escuchando desde adentro. Y aquí hay algo que me parece casi demasiado profundo para contenerlo en palabras. En el momento en que Moisés estaba dentro del trueno de la voz de Dios, el pueblo abajo estaba pidiendo que Dios dejara de hablar porque no podían soportarlo. Los mismos sonidos que destruían la resistencia del hombre que estaba afuera eran los sonidos que formaban y equipaban al hombre que estaba adentro. La misma palabra de Dios, que puede sentirse como demasiado pesada, cuando la escuchas desde la distancia del miedo, se convierte en el suelo más sólido que has pisado, cuando la recibes desde el lugar de la cercanía y la confianza. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra, y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El tercer velo de Moisés era una aproximación a ese mismo Logos eterno que eventualmente asumiría carne humana y caminaría entre nosotros. Moisés estaba aprendiendo a moverse dentro del idioma del universo, y lo que él escuchó allí era tan sagrado, tan absolutamente real y poderoso, que cuando finalmente bajó con las tablas de piedra, el pueblo no pudo ni mirarlo a la cara. La piel de su rostro resplandecía. La presencia que él había absorbido en los velos superiores era visible en su biología. Lo que te expone repetidamente termina siendo visible en ti. Y entonces llegó la paradoja que cambia todo. Moisés había cruzado la nube, había sobrevivido el fuego, había escuchado el trueno de la voz, y ahora el texto hace algo completamente inesperado. Éxodo 20:21. Escúchalo con cuidado. Entonces el pueblo se quedó a distancia, pero Moisés se acercó a la oscuridad densa donde estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad, no en la luz brillante, no en la claridad perfecta, en la oscuridad densa. La palabra hebrea es arafel, una oscuridad de tormenta. Una oscuridad que no es simplemente la ausencia de luz, sino la presencia de algo tan intenso, tan más allá del espectro, de lo que el ojo humano puede registrar, que se experimenta como oscuridad total. El teólogo Gregorio de Nisa escribió en el siglo IV un texto entero sobre este momento llamado La vida de Moisés. Y en ese texto dice algo que debería sacudir cada concepto que tienes sobre cómo se ve el encuentro con Dios. Dice que Moisés, al entrar en la oscuridad densa, estaba experimentando la visión más profunda posible de Dios. No una visión que viene con más información y más claridad, sino una visión que viene cuando todas las certezas fabricadas por el intelecto humano son finalmente soltadas, y lo que queda es Dios mismo, más allá de toda categoría. La oscuridad densa del cuarto velo es el lugar donde Dios no puede ser comprendido, solo encontrado. Hay una diferencia enorme entre comprender a Dios y encontrar a Dios.
Puedes pasar toda tu vida llenando tu cabeza con teología correcta, con doctrinas sólidas, con respuestas precisas a las grandes preguntas, y aún así no haber entrado al cuarto velo. Porque el cuarto velo no te pide más conocimiento, te pide que sueltes la ilusión de que tú puedes contener a Dios en tus categorías. Job lo experimentó. Después de capítulos enteros de argumentos teológicos sofisticados, Dios le habló desde el torbellino y le preguntó: ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? No como una humillación, como una liberación, como la invitación a soltar la carga imposible de tener que entenderlo todo y simplemente confiar en aquel que sí lo entiende. Moisés entró a la oscuridad densa y cuando salió, tenía las palabras que Dios quería dar a su pueblo, no porque en esa oscuridad todo se volvió claro para Moisés, sino porque en esa oscuridad Moisés dejó de ser el que necesitaba claridad y se convirtió en el que transmitía la claridad de otro. El cuarto velo te enseña que la fe más profunda no es la que exige ver antes de creer, es la que entra en la oscuridad porque confía en la voz que la llamó adentro. 40 días y 40 noches. Eso es cuánto tiempo pasó Moisés en el monte, sin comer, sin beber. Éxodo 34:28 lo afirma sin rodeos y sin ofrecer explicación biológica. Y la razón por la que un cuerpo humano podía sostenerse en esas condiciones no era porque Moisés tuviera una constitución física extraordinaria. Era porque en el quinto velo, Moisés estaba sostenido por algo que trasciende toda necesidad física. El texto hebreo usa la palabra kabod para describir lo que Moisés le pidió ver. Kabod, gloria. Pero la raíz de esa palabra en hebreo significa peso, sustancia, lo que tiene masa real, lo que es más real que todo lo demás. Y Moisés, este hombre que había cruzado 4 velos de preparación, le dijo a Dios algo que revela la profundidad de su hambre: muéstrame tu gloria. No le pidió más poder, no le pidió protección para el viaje que tenía por delante, no le pidió que resolviera el problema del pueblo rebelde que lo esperaba abajo. Le pidió ver la realidad más fundamental del universo, y Dios respondió con algo asombroso. Le dijo que lo pondría en una grieta de la roca, que cubriría a Moisés con su mano mientras su gloria pasaba, y que le dejaría ver su espalda, porque su rostro, le dijo Dios, no podía verlo ningún hombre y seguir vivo. La grieta de la roca. Pablo lo entendió. En 1 Corintios 10:4 escribe que la roca espiritual que acompañó a Israel en el desierto era Cristo. La grieta en la roca donde Moisés fue escondido mientras la gloria pasaba es una de las imágenes más antiguas del Evangelio en toda la Escritura, la única posición desde la cual un ser humano puede estar en la proximidad de la gloria de Dios y no ser destruido por ella, es escondido en Cristo, no por mérito propio, no por nivel de santidad alcanzado, escondido, protegido, cubierto. Y desde esa posición de protección, Moisés vio suficiente para que su rostro nunca volviera a ser el mismo. 2 Corintios 3:18 dice que nosotros, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. El quinto velo no era el destino final de Moisés, era la preparación para lo que vendría después. Y la misma gloria que escondía a Moisés en la grieta de la roca está disponible para cada persona que escucha esto ahora mismo. Hubo un momento en el monte Sinaí que es posiblemente el más extraordinario de toda la historia humana, y la mayoría de las personas lo lee sin detenerse a entender lo que realmente pasó. Dios escribió. Éxodo 31:18. Cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El dedo de Dios. No un ángel escribiendo por instrucción divina, no Moisés tomando dictado. El creador del universo, el ser cuya voz formó galaxias, el Dios que habita en eternidad insondable, dobló su existencia infinita hacia la dimensión de lo físico y escribió en piedra con su propio dedo. Y lo que escribió
No fueron sugerencias, no fueron recomendaciones filosóficas para una vida mejor. Fueron el fundamento de todo sistema legal, ético y moral que el mundo occidental ha construido en los últimos 3 milenios. El sexto velo es el velo de la palabra escrita. Y lo que Moisés recibió allí era tan sagrado, tan absolutamente cargado de poder, que cuando lo bajó y encontró al pueblo adorando un becerro de oro, el primer acto de Moisés fue romper las tablas, no en un arrebato de temperamento, en un acto profético. Las tablas rotas sobre la base del becerro de oro era un juicio visual. Era Moisés diciendo con sus acciones lo que Dios estaba declarando en el espíritu. Cuando hay idolatría en el corazón, la palabra no puede ser recibida. Y eso habla directamente a algo que está sucediendo en el mundo de la fe hoy. Vivimos en una era donde la palabra de Dios es más accesible que en cualquier otro momento de la historia humana. Cualquier persona con un teléfono inteligente puede leer la Biblia completa en cualquier idioma en cualquier momento del día. Y al mismo tiempo, el nivel de conocimiento bíblico genuino en las congregaciones está en caída libre. La pregunta no es si tienes acceso a la palabra. La pregunta es si has removido los becerros de oro de tu vida que hacen que la palabra no pueda aterrizar en terreno fértil. El sexto velo nos recuerda que la palabra no es un objeto de estudio intelectual. Es una comunicación personal del Dios que escribió con su propio dedo y que aún habla con esa misma autoridad hoy. Llegamos. Después de la nube, después del fuego, después del trueno y la voz, y la oscuridad densa, y la gloria y la palabra escrita. Después de 40 días que desafiaron toda ley biológica conocida. Después de una vida entera de preparación en palacios y desiertos, y zarza ardiente y maravillas y fracasos y restauraciones, llegamos al séptimo velo. Y el séptimo velo no es un lugar, no es una experiencia, no es una visión. El séptimo velo es una relación. Números 12, 6 a 8. Dios mismo habla y distingue a Moisés de todos los demás profetas con estas palabras: Cuando hay un profeta entre vosotros, me doy a conocer a él en visión, hablo con él en sueños. Pero no es así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente, y no en acertijos. Él contempla la forma del Señor. Cara a cara, no a través de sueños o visiones o ángeles o símbolos. Cara a cara, la forma más directa, más íntima, más sin mediación, que puede existir entre dos seres. Y Dios eligió eso. No fue Moisés quien escaló los 7 velos por pura determinación religiosa. Fue Dios quien abrió cada velo desde adentro. Fue Dios quien llamó, quien preparó, quien sostuvo, quien reveló. ¿Y sabes qué es lo que hace esto absolutamente imposible de ignorar? El mismo Dios que habló cara a cara con Moisés en el séptimo velo del Sinaí es el mismo Dios que en Mateo 1:23 recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo Dios de los velos que separaban a la humanidad de su presencia, tomó carne humana y cruzó él mismo todos esos velos en dirección contraria, no el hombre subiendo hacia Dios, Dios descendiendo hacia el hombre. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria que Moisés solo pudo ver desde atrás, protegido en la grieta de la roca, porque no podía ver el rostro de Dios y vivir. Esa misma gloria se hizo visible en el rostro de un carpintero de Nazaret, y los que caminaron con él lo vieron, lo tocaron, comieron pan con él. El séptimo velo de Moisés no fue el destino final de la historia de Dios con la humanidad. Fue la apertura, fue la demostración de que el Dios que habita en eternidad insondable tiene un deseo tan apasionado de cercanía con lo que creó, que está dispuesto a atravesar todos los velos desde su lado para hacerlo posible. Y eso es lo que la travesía completa de Moisés por los 7 velos está declarando para tu vida hoy mismo. No eres un número en un sistema cósmico.
No eres un caso más en el expediente de un Dios distante y ocupado. Eres el objeto del deseo más profundo del ser más poderoso que existe. El Dios que preparó a Moisés durante 80 años antes de usarlo, durante 40 más. El Dios que pasó 40 días escribiéndole con su propio dedo. El Dios que escondió a un hombre en la grieta de su propia roca para que la gloria no lo destruyera. Ese Dios te conoce, ese Dios te preparó, y ese Dios no terminó contigo. Hemos subido juntos los 7 velos del Sinaí. Entramos a la nube, donde la espera no es abandono, sino preparación. Sobrevivimos el fuego que no destruye sino transforma. Escuchamos el trueno de una voz que es el idioma original del universo. Entramos a la oscuridad densa, donde Dios no puede ser comprendido, solo encontrado. Vimos destellos de una gloria que solo puede ser recibida desde la protección de la roca. Sostuvimos en las manos la palabra escrita con el dedo del Dios viviente, y llegamos cara a cara con el mismo Dios que luego descendió en carne para que ya ningún velo separara a la humanidad de su presencia. Moisés bajó de ese monte transformado. El pueblo lo supo antes de que él dijera una palabra, porque la luz en su rostro era imposible de ocultar. Lo que había vivido en los velos lo había cambiado de manera permanente e irreversible. Y la pregunta que te dejo mientras cierro este video no es si los 7 velos son reales. Los textos lo confirman, la historia lo sostiene, la teología lo respalda. La pregunta es esta: ¿en cuál de los velos estás tú ahora mismo? ¿Estás todavía fuera de la nube, interpretando la espera como señal de que Dios no está ahí? Entra. La nube es el primer paso. ¿Estás en el fuego, sintiendo que todo lo que construiste está siendo quemado? Confía en el proceso. Lo que sale del fuego de Dios siempre es más verdadero que lo que entró. ¿Estás en la oscuridad densa, sin certezas, sin claridad, sin las respuestas que pediste? Ese es el lugar de encuentro más profundo. No salgas todavía. Moisés no cruzó los 7 velos en un día. Los cruzó en una vida entera de fidelidad. Y el mismo Dios que abrió cada velo para Moisés está abriendo uno para ti ahora mismo. Si este viaje movió algo en ti hoy, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de los 7 velos describió mejor el momento que estás viviendo ahora mismo? Tu respuesta puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Dale like para que esta revelación llegue más lejos. Suscríbete para que no te pierdas el próximo viaje que haremos juntos en las profundidades de la palabra. Y si hoy, al llegar al 7º velo, algo en lo más profundo de quien eres supo que necesitas estar bien con el Dios que se sienta en el trono, entonces no lo dejes para después. Escribe en los comentarios: quiero conocer al Dios de los 7 velos. El cielo lo escucha. Y el Dios que descendió para que ningún velo separara a la humanidad de su presencia, te está recibiendo ahora mismo. No hay una segunda montaña que escalar. Cristo ya la escaló por ti. Lo único que se te pide es que entres en la nube. Bienvenido al inicio del viaje.